este nuevo espacio, a este nuevo capítulo de Tardeando con Olga, en este espacio de crecimiento, de aportar experiencias de vida, en este momento de sembrar conciencia de cómo estamos eligiendo vivir nuestra vida. Mi nombre es Olga Yepes, una mujer con una historia de vida que tal vez como tú te identificas, pero que no es la historia que nos define. Una mujer que ha atravesado a través de encontrar en este proceso, en este camino de transformación, de crecimiento personal, eligiendo vivir y creando su propia historia de vida, mentora en procesos de cambio de vida personal. Y bueno, como siempre, hoy tenemos una súper invitada, hoy está con nosotros Paola Tatiana Sánchez. Paola, bienvenida a Tardeando con Olga. Hola Olga, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Tatiana, para mí es un placer. Bueno, Paola es una mujer extraordinaria, de esas mujeres que he visto que se reinventa, que hace muchas cosas. Y bueno, Paola, quisiera que nos compartieras un poquito quién es Paola, qué hace Paola, a quién ayuda y bueno, cómo has llegado a través de esta historia de vida a lo que haces hoy en día. Muchísimas gracias Olga y gracias a todos los que nos están hoy viendo. Mi nombre es Paola Tatiana Sánchez Montoya, ahí el segundo apellido en honor a mi madre. Me encanta que me digan Pau. Ante todo soy una apasionada del desarrollo desde el ser. Me ha encantado todo lo que tenga que ver con el despertar y el aumentar conciencia, pues primero en mi vida y desde ahí poder acompañar a los demás. Como roles me he desempeñado, pues soy emprendedora hace ya 10 años con mi emprendimiento empresarial, mentora, coach y facilitadora y he tenido la oportunidad de acompañar personas y organizaciones precisamente en ese despertar y aumentar conciencia, que se vuelve entonces como ese propósito de vida y por supuesto también el propósito superior de la empresa que creo hace ya 10 años. ¿Cómo llego acá? Pues como muchas de nosotros por nuestra historia de vida. Y esa historia de vida empieza desde pequeña, porque imagínate que cuando yo tenía más o menos unos 11, 12 años, empiezo con ciertas preguntas que yo le hacía a los adultos y los adultos no me daban respuesta. Yo recuerdo, pues al menos los de mi época, yo soy modelo 78, en mi casa estaba toda la colección del círculo de lectores. No sé si a ti te tocó también el círculo de lectores. Pues Sí. entonces mi mamá, claro, tenía toda la colección del círculo de lectores y ella escondía el libro de sexualidad creyendo que yo me iba a ir a leer de eso. Pero no, imagínate que a mí esas cosas me empezaban a llamar atención, era la astrología. Yo podría decir que la astrología gregoriana fue como la puerta de entrada a todos estos temas de desarrollo personal, de transformación y de conciencia. Entonces, no solamente mis inquietudes, sino también mi historia de vida. A mí me empezaron a pasar cosas que, por ejemplo, a mis compañeritas del colegio no le pasaban y eran pruebas muy duras. Y yo, obviamente, tú sabes que nos comparamos con los cercanos. Y entonces, yo me preguntaba, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Por ejemplo, quiebras económicas de mi padre, temas de salud, incluso temas con los novios y a mis amiguitas no. Entonces, todas esas situaciones que me empezaron a pasar, yo diría que fueron como ese impulso para empezar a hacerme preguntas, a indagar, a buscar. Entonces, empiezo desde muy pequeña este camino de inquietarme, de cuestionarme. Y a lo largo ya pues de estos 20 y punta de años, pues me he venido formando, pero sobre todo, primero aplicándola a mi vida, porque yo creo que cuando empiezas estos caminos, no terminas, esto es un camino permanente de la vida, vas descubriendo unas cosas, pero sabes que hay otras. Entonces me encanta andar en este camino del despertar de conciencia y cada día sentir que voy incrementando aún más mi nivel de conciencia. Qué bueno eso que me cuentas, Paola. Yo pienso que todos en la vida tenemos como ese despertar en algún momento, como te llegó a ti o me llegó a mí, por algo que nos veníamos tal vez cuestionando o sintiendo que
que nos preguntábamos, o qué hay algo más allá en nuestra vida que de pronto empezamos a sentir como ese, no sé si sea la palabra adecuada, pero me llega como ese de pronto que ya no estás como conforme con lo que tienes, que ya no estás como agradable, no porque sea ni bueno ni malo, no porque de pronto tu historia de vida sea ni buena ni mala, sino que empiezas a encontrar otras cosas que pienso que cada persona vive su proceso de vida y no está mal desde la postura que lo vivas hoy, pero desde allí encontrar ese propósito y como tú, de empezar a encontrar esas preguntas, de cuestionarnos, porque mira que normalmente hay personas que no llegan nunca a ese despertar o a ese cuestionamiento, sino que tal vez viven una vida que puede ser satisfactoria, que puede encontrar resultados bien, pero no sabe que de pronto existe algo más. Entonces, como tú dices, somos algo que vamos como experimentando y desde allí cuestionándonos, pero sobre todo ir como encontrando en este propósito y en esta transformación de encontrar nuestras propias respuestas. No hay nada afuera o en lo que yo puedo tener desde mi experiencia que no esté dentro de nosotros. Y desde allí, pues, encontrar esas respuestas que a veces yo, no sé, Paola, si estás de acuerdo conmigo, de, como tú decías, ¿por qué me pasa esto? Sino como cuál es el aprendizaje o qué es lo que la vida me está mostrando para poder despertar, para poder sanar, para poder ver otras cosas que de pronto en ese momento que no estamos conscientes no logramos ver. Claro que sí, yo diría tres cosas que incluso espero que esta información de valor te sirva y le sirva a toda tu comunidad. Pues lo primero es el punto de inflexión. Yo creo que lo maravilloso del punto de inflexión o cuando dices toque fondo, que incluso el punto de saturación es una ley de sabiduría, es una ley espiritual muy linda, es absolutamente maravilloso porque es cuando empiezas a decir, no, vení, que es que aquí hay algo más, esto que me está pasando. Entonces ahí ya pasas a esa pregunta de sabiduría que tú decías ahora, que obviamente la chiquita de 11 años pues no tenía ese conocimiento en ese momento, la de 42 ya lo tiene y es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cierto? No el por qué, sino el para qué que conecta precisamente con los aprendizajes que todos en la vida tenemos. Y es muy lindo porque cuando te conectas con el para qué, sabes que todo lo que te pasa es absolutamente necesario para aprender y que si te llega y si me llega es porque algo me está enseñando. Entonces, eso sería el segundo elemento. El primero, el punto de inflexión, maravilloso. Todos necesitamos un punto de inflexión para empezar a despertar conciencia. Dos, el preguntarte, no el por qué me pasa a mí esto, sino el para qué. Y tercero, el poder de las preguntas. Einstein decía, si tengo una hora para solucionar un problema y mi vida dependiera de eso, invertiría los primeros 55 minutos en encontrar la pregunta correcta. Y creo que ahí estamos de acuerdo también en nuestra formación como coach, pues el arte de hacer preguntas, el encontrar esa pregunta correcta es absolutamente clave para emprender ese camino de recordar, dirían algunos, otros, de encontrar las respuestas que completamente de acuerdo contigo están en nuestro interior. Bueno, Paola, eso quisiera preguntarte como en ese transcurso, en ese camino que has llevado, ¿qué has encontrado como la diferencia para ti entre vivir y existir? ¿Qué encuentras tú? Porque a veces pensamos que el vivir es algo, yo estoy aquí viva, pero en lo que tú interpretas desde la interpretación para ti, ¿qué es vivir y qué es existir? Digamos que el vivir, ya el solo hecho de estar vivos, pues ya nos pone en este plano, en esta 3D, en esta dimensión de conciencia, ya estamos aquí vivos, pero el vivir no te lleva a que, por ejemplo, existas o disfrutes eso que estás viviendo. Entonces, el vivir, ya estamos aquí, hoy en este momento estamos vivos, pero hay personas que viven su vida desde la supervivencia.
Y esa supervivencia, y ahí tendría que conectar con esas 5 necesidades de Maslow, entonces subsistir, el alimento, o sea, lo básico, y ahí me quedo. Cuando ya empiezas a despertar, ya sabes que no solamente vienes a vivir, es decir, a sobrevivir, nacer, crecer, reproducirse y morir, que es una de esas creencias sociales que tanto daño nos han hecho, y que yo diría que de nuestros padres para atrás la tenían muy marcadas. Nuestra generación y los hijos de nuestra generación, pues ya se les dijo otra información, se les dijo, hijo, haz lo que te apasiona, la vida no es solo trabajar, ¿cierto? Entonces ya cambia el chip, pero al menos de nuestros padres hacia atrás, pues la mentalidad era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y esa creencia, por supuesto, te llevaba a una mentalidad de supervivencia. Yo creo que eso no es bueno ni malo porque entraríamos a juzgar. Pienso que es necesario en una etapa evolutiva de la humanidad, pero tú no te has dado cuenta que de 1970 para acá, la humanidad ha evolucionado más que del 1970 para atrás. Diríamos que la tecnología nos ha ayudado mucho a evolucionar, pero eso también ha hecho que psicológicamente, mentalmente, estemos ya pensando en otras cosas, que la información incluso, pues ya perdió, yo digo que la información perdió valor porque está a un clic de distancia. Tú le dices a San Google, que es omnipotente, omnipresente, necesito buscar tal cosa y ¡pah! 2.300 resultados en menos de 5 segundos te llega. Entonces, ¿tú qué haces con esa información? Sería el paradigma. Entonces, primero, vivir, ya estamos acá todos viviendo. Ahora, cuando yo despierto conciencia, paso de la supervivencia, nacer, crecer, reproducirse y morir, a la existencia, y eso me lleva a disfrutar, me lleva a cuestionarme, yo qué estoy haciendo con la vida, yo para qué estoy acá. Y ahí es donde yo siento que el tema del propósito de vida toma tanta fuerza, el para qué estoy acá, que yo me pregunto, entonces, vení, yo no estoy aquí para nacer, crecer, reproducirme y morir, yo estoy para algo más que eso, o sea, te aseguro que te pudo haber pasado y a muchos de los que nos escuchan, nacieron, crecieron, entonces ya estudiaron, entonces la carrera, ya tienen hijos, están en sus 40, 42 y empieza la crisis de los 40. Yo, Dios mío, pero a ver, hoy en día tengo más cosas, hago más cosas, pero siento como un vacío acá. Entonces ahí es donde vienen esos puntos de inflexión maravillosos. Entonces para mí sí es muy distinto, el uno te lleva a la supervivencia y el otro te lleva al disfrutar. Y recordemos que disfrutar, o al menos desde mi interpretación, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la sabiduría. Y sabiduría no es el que más sabe. El sabio es el que se saborea la vida. Y ahí habría que cambiar también otro paradigma. Y es que no solo se disfruta lo bueno, entre comillas, o lo que queremos o lo que deseamos. Hay que aprender a disfrutar todo lo que nos llega, gústenos o no nos guste. Y por eso a esos que son padres de estas generaciones, que les dijeron a sus hijos, hijo, haz solo lo que les gusta, yo, uy, eso va a ser más trabajito más adelante, porque es que no podemos hacer solo lo que nos gusta. Hay que aprender a amar lo que hacemos, gústenos o no. Y eso creo que también tiene que ver mucho con el existir, con el disfrutar y con la sabiduría. No sé si te hace sentido lo que te comparto, Olga. Sí, Paola, muchísimo. Yo pienso en lo personal como es de elegir. A veces hay cosas que no elegimos, pero disfrutarlo como tú lo dices y como elegirlo y no como que me toca hacer esto, sino como desde el amor y desde la aceptación. Como tú dices, hay cosas que no todo me tiene que gustar, pero sí estar en ese momento, así sea algo que voy a decir cualquier cosa, un ejemplo que me llega, por ejemplo, hasta hacer una cola. Decir, ay, qué pereza hacer esta cola, sino como decir, bueno, hago esta cola porque pues voy a pagar o algo, y qué pasaría si no pago este recibo. Entonces, es como más desde la no queja, sino como más, bueno, lo hago con la mejor actitud, con la mejor energía, pero también me permito elegir estar en momentos que sí hago y amo lo que hago. Entonces es súper importante y concuerdo contigo, Paola, me encanta todo esto y veo allá atrás algo que dices de nuestro propósito, algo del ser, y eso me encanta porque, bueno, si lo quieres leer, me gustó, me conecta mucho lo que dice allí.
Y ese es nuestro propósito empresarial. Creemos en el ser creativo, consciente y líder que todos tenemos para aumentar conciencia colectiva. Ese se vuelve como también es parte de nuestra mentalidad y es ese propósito superior que desde hace 10 años que creamos, pues la empresa nos rige hasta hoy tenemos clarísimo que todos los seres humanos somos creativos, que tenemos ese líder dentro y que todo eso nos ayuda y nos abona en ese ejercicio de aumentar conciencia. Bueno, tú nos vas a hablar un poquito ahorita de eso de la conciencia y un poco de la conciencia en este tiempo, sobre todo de crisis, cómo podemos despertar esa conciencia que de pronto aquí nos escuchan hablando mucho, pero habrá personas que de pronto dicen, bueno, ¿y cómo se busca eso? ¿Cómo hago para tener conciencia? ¿Cómo hago para conectar? Y algo que pienso yo, Paulita, es que a veces ese propósito, desde mi pensar, a veces buscamos cosas y respuestas afuera cuando todo está dentro de nuestro ser, dentro de nosotros. Queremos respuestas, pero no nos hacemos preguntas, no nos cuestionamos y desde allí pienso en lo personal que cuando empezamos a tener ese punto de inflexión, ese punto, como tú dices, de por qué, para qué me pasa esto y todo eso, pues empezamos como a encontrar respuestas que normalmente en algún momento o en un proceso o en alguien que te apoye como un mentor o un entrenador, te ayude como a irte llevando a ese espacio para que tú vayas encontrando ese propósito y esas respuestas que habitan en ti, porque personalmente pienso que cada persona tiene su vida y elige cómo vivir su vida y no existe la verdad absoluta de decir cómo es, sino cómo cada persona encuentre elegir sus resultados en todos los aspectos de su vida que lo hagan satisfactorio y sobre todo que lo hagan pleno y lo hagan feliz. Ese es el propósito para mí también, Paola, como de la vida y del disfrute. Entonces, pues Paulita, cuéntanos un poquito qué es esto de la conciencia para ti, qué es la conciencia para poner como aquí desde la interpretación, qué es esto de la conciencia, qué es esto y cómo son los niveles de conciencia que hablábamos ahorita y desde allí nos compartes un poquito de todo esto de la conciencia en este momento de crisis. Bien, entonces, digamos que cómo interpreta Pau, cómo trabajamos desde mi empresa el tema de conciencia. Entonces, conciencia es el conocimiento de sí mismo, de nuestros actos, de nuestras reflexiones, de nuestros comportamientos. Entonces, cuando hablamos de conciencia, el automático se apaga. Cuando vivimos en la inconsciencia, el automático es el que está puesto. Esa famosa frase que de pronto una madre le dice a su hijo cuando hace algún daño, mucho inconsciente, no se dio cuenta que lo estaba haciendo. Pues ahí estás diciendo la definición de conciencia, no te das cuenta. O sea, estás en la inconsciencia. Cuando hablamos de conciencia, el automático se apaga y prendes la capacidad de verte a ti mismo, de reflexionar, y ahí van las preguntas, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, cómo actúas en la vida. Y cuando tú despiertas conciencia, te das cuenta que los resultados que tienes en todas las dimensiones de tu vida, que yo trabajo 10 dimensiones, pues son tu responsabilidad. Entonces la conciencia me permite pasar del victimismo a la responsabilidad. Entonces, asumo la responsabilidad de mi vida. Y lo más interesante es que cuando hago eso, pues las herramientas empiezan a llegar. Nosotros en Ser Norte tenemos una distinción. Una cosa para nosotros es conciencia con C y otra es conciencia con SC. Porque tú buscas en internet e encuentras las dos opciones y puede que la Real Academia de la Lengua te explique una cosa, Wikipedia otra, pero al menos las distinciones que nosotros hemos, digamos que adoptado, es que conciencia con C es relativo a la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, pues tiene que ver con todo eso, que tiene un proceso científico, datos, hechos, y conciencia con ese C es relativo al ser. Entonces, cuando yo hablo de conciencia, ese C es porque entro a mi interior.
entro a revisar cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. Eso desde el tema de conciencia. Hablemos de los 4 niveles de conciencia. Bueno, hay literaturas que hablan de 7, yo me conecto mucho con, este es un libro, es El poder de las mentes extraordinarias, que sería un libro también para recomendar, donde su autor habla de 4 niveles de conciencia. Digamos que el nivel 1 es el que hablamos como la vida me habita. Entonces es cuando tú vives en la supervivencia que hablábamos ahorita, eres víctima, la culpa la tiene el otro, es que lo que me pasa, el gobierno, mi pareja, mis hijos. Entonces ahí andas como en ese nivel, digamos que en una inconsciencia. Se dice que más o menos el 60-70% de la población viven en ese nivel. Luego, el nivel 2 es el despertar. Entonces, cuando ya hablamos del despertar, es cuando la persona ya toma conciencia de sí mismo, ya dice, ok, yo soy el responsable de mi vida, entonces, ¿qué empiezo a hacer? Y ese nivel 2 es cuando ya las personas, digamos que pueden estar un 15%, dicen más o menos las estadísticas, asumen la responsabilidad de su vida y empiezan un proceso de aumentar conciencia. Yo diría que ese nivel 2 al nivel 3 pasa algo que yo llamo el zigzag, que empiezas y entonces vas súper bien y de pronto ay, la embarras o ay, no hice ejercicio tal día, entonces te devuelves y tienes que volver a arrancar y vuelves y te devuelves. Y yo digo que el zigzag es normal en esa etapa 2 de conciencia porque estás aprendiendo nuevos hábitos, te estás conectando con tu mejor versión, estás dejando de ser el que eras, que estabas en la inconsciencia, a ser ese que ya quieres y se empodera más de tu vida. ¿Ibas a decir algo ahí? Sí, Paulita, yo no sé si desde ese niveles de conciencia o algo como estás dejando y de pronto entras en esa conciencia de algún contexto que tú tienes en tu vida, de pronto esas conversaciones invisibles, esas conversaciones mentales que no logramos ver, pero que están ahí en nuestro subconsciente muy marcados y que de pronto sí, tenemos la conciencia y queremos hacer, pero ¿por qué no nos lanzamos? ¿Por qué no podemos ir más allá? Además de tener la conciencia, ¿cómo lo implementas o cómo se desarrolla a través de estos niveles de conciencia? Pues es que para mí ese 2 del 2 al 3 es digamos que si tú lo coronas y ya pasas al 3 ya has logrado muchísimas cosas, porque es como esa pelea interna que se te empieza a generar entre el viejo yo y el nuevo yo que quieres ser, sobre lo que siempre venías haciendo y lo que querías empezar a hacer. Entonces esa etapa de ese zigzag, como te decía ahorita, creo que es de los retos más grandes en el aumentar conciencia, porque digamos que entre comillas a veces, como esas peleas con cosas que venías haciendo hace muchos años, imagínate 20 años haciendo lo mismo y decirle a tu cerebro, a tu mente inconsciente, vamos a hacer otras cosas, por ejemplo, con el famoso hábito de hacer o no hacer ejercicio, que en ambos casos es un hábito. Entonces tenías el hábito de no hacer ejercicio por 20 años, por decir algo, o 40, y ahora quieres empezar a tener el hábito de hacer ejercicio. Pues claro, las neuronas empiezan en esa pelea, que por eso ahí sale el tema de los 21 días o el tema de los 90 días, pues que es que se demora todo ese cambio neuronal, pero eso va a pasar. Por eso es tan importante en esta etapa la persistencia serena. Persistencia serena. No es luchar, porque es que si luchas se vuelve algo poco chévere, no lo disfrutas. Mientras que Sí. la persistencia serena te recuerda la importancia de cada día, hacerte cargo de hacer bien lo que tienes que hacer cada día. Y si te devuelves, ok, está bien, ¿qué tengo que hacer para volverme a levantar? Porque si tú empiezas en esa autoexigencia, te vuelves un juez muy fuerte y créeme, el camino no va a ser para nada chévere. Vas a decir que va esto, yo mejor me vuelvo, ay, que eso es mejor estar en la inconsciencia, no me doy cuenta de nada y sigo mi vida así. Entonces, sí te recomiendo mucho en esa etapa la persistencia serena, seguir adelante, confiar en el proceso y tener tu autoobservador muy grande, no tu juez.
que dice, ay, yo por qué no le aviso, por qué no hice ejercicio, por qué me comí este postre, por qué tal cosa, no, sino un autoobservador, que eso es conciencia, que te dice, bueno, Pau, ¿qué pasó hoy? No, es que me cogió esto, entonces de pronto me activó el patrón de comportamiento. Ok, ¿qué vas a hacer a partir de este momento? Y se vuelve una conversación en ese diálogo interno mucho más nutrida a simplemente decir, pero ¿por qué se comió el pastel si ya llevaba 7 días juiciosa? Sí, sí, sí te hace sentido lo que Que se les haga comparto. después que lo haga sentir culpable no es la idea. O sea, podemos, como tú dices, retroceder y volver otra vez a tomar desde la conciencia, desde ese hábito, porque pues como romper ese patrón de que hacíamos tantas cosas que de pronto no eran tan saludables, refiriéndome al tema del pastel, pues no sentirte como culpable, sino como responsable de lo que quieres que pase y desde allí volver otra vez a ese hábito de irlo llevando poco a poco. Qué interesante esto que nos estás compartiendo, Paola. Sí, Bueno, Paola, cuéntanos, y esto de la conciencia en este tiempo de crisis, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo desde tu experiencia en lo que estás creando ahora? bueno, pues digamos que ahí me voy a la base. En chino la palabra crisis se escribe con dos símbolos. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Todo depende del observador que lo ve. El concepto del observador es un concepto que utilizamos mucho en el ejercicio del coaching. Entonces, si mi observador, que es cada una de las personas, lo ve como una amenaza, como un peligro, te vas a paralizar. Pero si vemos todo esto que está sucediendo como una oportunidad, te vas a disponer a disfrutar y aprender lo que te corresponde. Por eso ahorita cuando decías, el de me toca, entonces yo utilizo mucho el poder del lenguaje, el lenguaje consciente. De hecho, hicimos una investigación hace algunos años en CERNorte para saber cuántas palabras negativas o limitadoras decimos los colombianos por minuto, y es sorprenderte los resultados. Muchísimas. Entonces, me tocó es una palabra imposibilitadora. ¿Qué tal si eso lo cambiamos por me corresponde? Entonces, el observador que es, ve esta situación, que es un hecho, estamos en el COVID, es un hecho, ya eso no es mi realidad, es simplemente un hecho, porque la realidad y los hechos son dos cosas distintas. Eso es un hecho, simplemente está pasando ahora. ¿Qué realidad voy a crear yo en mi vida ante ese hecho? ¿Lo voy a ver como una amenaza o lo voy a ver como una oportunidad? Quienes están en el nivel 1 de conciencia, esto lo han visto, lo han padecido como peligro, como amenaza. E incluso estaba dando una masterclass la semana pasada, les decía, ustedes no se dieron cuenta que estratégicamente nos mandaron lo de, lo de la cuarentena cada 2 semanas, ¿cierto? Cada 2 semanas, de a 2 semanas iban diciendo, ¿qué va a pasar estas 2 semanas? ¿Qué va a pasar? Eso es un juego psicológico. Si de una vez le dicen a las personas, durante 4 meses van a estar Ya, encerradas, no, ya, la catombe. ya los traumatiza. No, ya, trauma total, mejor dicho. Entonces, eso es estratégico. Es lo mismo que cuando quieren, Eso es ir jugando con la mente de las personas, por Paola. Eso ir jugando y supuesto, es llevarlos cuando dicen, poco a vamos poco a que se poco a habitúen, poco. sí. Y eso tiene su ciencia porque es la manera también de transformar una cultura, un comportamiento de hábitos, como cuando dicen el pico y placa. Aquí empezaron pico y placa, no, tales días nomás, en tales zonas, y es solo una pruebita, y luego se fue quedando y se fue quedando hasta que ya el pico y placa pues se volvió de lunes a viernes y toda la cosa. Entonces, quienes estén en el nivel 1 de conciencia, pues el gobierno, la situación, el vecino, o sea, todo ha sido una crisis y todo el tiempo ha estado en peligro. E incluso están hoy y miran estos 4 meses y dicen, wow, yo quise con mi vida, no hice nada, porque me la pasé pendiente de qué iba a pasar cada 2 semanas. Mientras quienes ya están en el nivel 2 de conciencia han dicho, ok, esto es una oportunidad, por ejemplo, para estar con la familia. Me dicen, por ejemplo, cosas como, he podido tener más tiempo para mí. Me dicen cosas como, me he podido hacer preguntas y he tenido tiempo para hacerme preguntas que antes no me he hecho. He aprovechado estos 4 meses para aprender a cocinar. Entonces, digamos que han tenido este tiempo como una oportunidad, eso sí en zigzag. Y quienes están en nivel 3 y en nivel 4 de conciencia, que ya son niveles más altos,
todo este tiempo se lo han disfrutado, se lo han soñado. Entonces, por ejemplo, han leído más libros que antes, por ejemplo, hacen más actividad física que antes, han compartido más con sus seres queridos. Entonces, han pasado estos 4 meses ya que llevamos en disfrute, comprendiendo que esto hace parte de y preparando su mente inconsciente y conscientemente para nuevas realidades, para seguir aumentando su conciencia. Entonces, mi invitación, ¿cómo has estado viviendo este tiempo? De acuerdo a tu respuesta, te puedo dar una pista de en qué nivel de conciencia estás. Si has estado estresado, angustiado, supervivencia, ya sabes, uno, atención, eso no es bueno ni malo. La pregunta Ajá. es, ¿cómo quieres seguir viviendo a partir de ahora? Si has estado en zigzag, fantástico, estás en un nivel 2, eso no es bueno ni malo. La invitación es qué quieres hacer para seguir subiendo tu nivel de conciencia. Bueno, y quienes están en nivel 3 y 4, maravilloso, enseñen, hay que enseñar más, servir, ayudar a transformar, compartir todas estas herramientas de valor para que cada vez más personas aumenten conciencia. No, pues Paulita, agradecida contigo, agradecida con tu visión, con ese propósito de verdad de ya, como tú dices, de haber alcanzado cierta experiencia y cierta información y sobre todo, como dices, de aplicarlo en tu vida. Desde allí, pues más valioso, pienso yo, no algo que solamente lo desde la información, sino algo que has implementado y bueno, de poderlo compartir y desde eso poder servir. Yo pienso que lo más importante aquí es el servicio, el poder también apoyar desde esa visión a que otras personas también encuentren esa conciencia, esas respuestas, esos resultados, de pronto que están ahí como atascados, como tú dices, en la queja, de pronto en este momento de crisis, de no estar viendo más las oportunidades. Y bueno, Paulita, pues agradecida con este tiempo de estar aquí tardeando con Olga. Sé que no es la última vez y feliz de poderte tener, de todo esto que nos has dejado el día de hoy. Cuéntanos dónde te encuentras, dónde en las redes, cómo te podemos ubicar para las personas que le hayan encontrado valor a este encuentro de Tardeando con Olga. Hoy estamos con Paola Tatiana Sánchez. Invitarte a que también nos dejes un comentario que nos pueda compartir qué tal te pareció esta información para así poder retroalimentarnos, también saber cuáles son tus expectativas, qué es lo que piensas de eso y bueno, que todo es válido y que lo que pienses está bienvenido. Entonces, ¿dónde podemos encontrarte a ti, Paola? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, Olga, muchas gracias. Pueden encontrarnos en Instagram y Facebook, @sernorte. Sernorte es con H entre la T y la E. Ser Norte, y en nuestro canal de YouTube, @sernorteoficial. Seguimos y estamos en esa misma onda conectadas, Olga, y lo hablábamos ahorita, en servir, en compartir información de valor, conceptos, herramientas, para que cada vez seamos más los locos que estamos despertando conciencia y cada vez sumemos. Porque en la medida en que energéticamente somos más, eso va creando una onda expansiva muy bonita. Yo creo que esto es darle la oportunidad al amor entendido como ese sentimiento único que hay, que me hace vibrar en certeza, en alegría, en fe, en confianza, mientras que el temor me hace vibrar en culpa, en ira, en supervivencia, en miedo. Esto es una oportunidad para el amor, para volver a vibrar en esa frecuencia tan hermosa de expansión. Y como me preguntan, Pau, ¿y todo esto para qué? Para tener herramientas de sabiduría, de conciencia, para vivir mejor la vida, porque no significa que no te pasen las pruebas, todo el día me pasa, todo el tiempo. También soy humana, hay que lavar los platos, por supuesto, pero ¿cómo lavas los platos? Con disfrute porque te tocó, ¿cierto? Eso también es vivir en conciencia, porque seguimos siendo humanos. Y a veces como que cuando están muy espirituales, como que se le van no mucho, no, venga, 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 que todavía somos carne, materia. Entonces todo esto nos ayuda a vivir mejor, a tener mejores herramientas para afrontar esos retos que todos como seres humanos tenemos cada día. Bueno, Paola, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí compartiendo nuevamente a todas las personas. Pues los invitamos para que también sigan a Paola. Estás en la ciudad de Medellín.
De Medellín, así es. Estás en Medellín y bueno, para que sigas a Paola en las redes, puedas ver todo esto que tiene pues de contenido maravilloso. Y pues Paola, bendecida de verdad de poder conectar contigo. Espero que no sea la última vez también de que nos podamos ver. Yo voy mucho a Medellín. Esperemos que pase todo esto y nos podamos ver presencialmente, darte un abrazo y bueno, de muchas cosas que podamos co-crear y de que todo esto realmente para mí pues es vivir plenamente, es vivir como en armonía, como tú decías, desde el amor y también de la felicidad, porque personalmente pienso que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eliges tú y desde allí encontrar ese propósito que te conecta día a día, en levantarte y con esa felicidad de poder servir y poder compartir. Entonces, pues Paola, gracias por estar aquí tardeando con Olga y bueno, mil bendiciones para ti y bueno, toda la prosperidad para esto de tu empresa en Ser Norte y de seguir creando este contenido de sembrar conciencia y viviendo en este propósito de vida.